Soy Germiniana Alcántara, y esta es la última parte de la historia que cambió mi vida y la de mi hermano, Julio de Jesús, para siempre. La guerra por el frigorífico, los secretos de familia, esa rivalidad que nos desgarraba. Todo había llegado a un punto sin retorno. Después del escándalo en la empresa y la revelación de esos documentos manipulados, comprendí que la disputa iba mucho más allá del dinero. Había una verdad oculta, una que nuestros padres habían protegido celosamente en los rincones más oscuros de la casa. Contratos, escrituras, testamentos y lo más importante, cartas que papá había escrito durante años, pero que nunca entregó. Cada carta era un hilo que podía recomponer o destruir para siempre el tejido de nuestra familia. Esa noche, mientras una tormenta feroz azotaba la casa, decidí subir al despacho de papá. Era un lugar que habíamos evitado durante años, lleno de polvo y muebles antiguos que guardaban el eco de su presencia. Allí, escondida en el fondo de un armario, encontré una caja de madera sellada con cera roja. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había decenas de cartas dirigidas a mí y a Julio. Comencé a leer, y cada palabra me golpeaba con la fuerza de un rayo. Papá explicaba la verdadera intención de la herencia. No era un premio para el más inteligente o el más fuerte, como siempre habíamos creído. Era una prueba, un test de unidad. Nuestros padres, en su infinita sabiduría, habían querido que nosotros, a pesar de nuestras diferencias, trabajáramos juntos para proteger el legado que con tanto esfuerzo habían construido. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Era Julio. Había entrado en silencio y ahora observaba las cartas por encima de mi hombro, con los ojos llenos de una emoción que no le había visto en años. Germiniana, dijo con la voz quebrada. No sabía que esto era lo que ellos querían. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo no vi a mi rival. Vi a mi hermano, Julio. Susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre creí que la pelea era por el poder, pero todo este tiempo era por nosotros. En ese preciso instante, como si el destino quisiera subrayar la gravedad del momento, la casa se sumió en la oscuridad. La tormenta había cortado la luz. Solo los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Y fue entonces cuando lo escuchamos. Pasos. Pasos en el piso de arriba. No eran nuestros pasos. Alguien más estaba en la casa. Alguien que, evidentemente, también sabía de la existencia de esas cartas y de la herencia. Pero su objetivo no era solo el dinero. Su objetivo era asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Sin pensarlo dos veces, sin decir una palabra, tomé la mano de Julio. Él apretó la mía con fuerza. Subimos juntos las escaleras, moviéndonos con un sigilo que no sabíamos que poseíamos. Cada habitación parecía un laberinto, cada sombra un enemigo potencial. El crujido de la madera bajo nuestros pies era el único sonido, además del rugido de la tormenta afuera. Llegamos al salón de los retratos, donde las pinturas de nuestros antepasados nos observaban desde la penumbra. Y allí, en el centro de la sala, lo encontramos. Tío Ernesto, el hermano menor de mamá. Sostenía en sus manos los contratos falsificados que habían iniciado todo este caos. Su mirada era una mezcla aterradora de miedo y codicia. Pensaron que podían jugar con mi herencia, siseó, su voz temblorosa por la rabia. Pero yo voy a quedarme con todo. Me pertenece. Julio y yo intercambiamos una mirada. No hacían falta palabras. Después de años de luchar el uno contra el otro, por fin entendimos que nuestro verdadero enemigo siempre había estado observando desde las sombras. Era el momento de unir nuestras fuerzas. Con una determinación que nació de la desesperación y el amor recién redescubierto, confrontamos a Ernesto. Le mostramos las cartas de nuestros padres. Le leímos en voz alta sus deseos, intentando que comprendiera que la verdadera fortaleza de la familia residía en la unión, no en la traición. Lo que siguió fue un caos de tensión extrema.
gritos que se mezclaban con los truenos, forcejeos en la oscuridad, la sensación palpable de que el destino de nuestra herencia, de nuestra familia entera, pendía de un hilo finísimo. En un momento, creí que todo estaba perdido, pero entonces, Julio me protegió, interponiéndose entre Ernesto y yo. Vimos en los ojos de nuestro tío la desesperación de un hombre acorralado, dispuesto a todo. Pero la codicia, por muy fuerte que sea, no puede vencer a la verdad cuando ésta se revela con tanta fuerza. Finalmente, Ernesto cayó al suelo, derrotado, no tanto por nuestra fuerza física, sino por el peso de su propia traición. Comprendió que su plan había fracasado. Nos quedamos allí, Julio y yo, cubiertos de polvo y sudor, respirando agitadamente en el silencio que siguió a la tormenta. Y por primera vez en años, sentimos una ola de alivio y complicidad. La herencia ya no era un trofeo por el que luchar, era un vínculo, un lazo que nos unía. Sabía que la responsabilidad de dirigir el frigorífico no sería fácil, que tendríamos muchos desafíos por delante. Pero ahora teníamos algo que nunca antes habíamos tenido: claridad. Juntos, podríamos mantener vivo el legado de nuestros padres, protegiendo no solo la empresa, sino también nuestra sangre. Mientras la tormenta amainaba, vi a través de la ventana los primeros y tímidos rayos del amanecer, tiñendo el cielo de un color esperanzador. El hielo del frigorífico, que siempre me había parecido un símbolo de nuestra fría relación, ya no parecía tan gélido. La casa, que se había sentido como una prisión, respiraba de nuevo, libre de secretos. Sabía que los largos y dolorosos años de disputa habían terminado, al menos por ahora, y lo que había aprendido en esa noche terrible iba mucho más allá del dinero o el poder. Había descubierto la fuerza inquebrantable del amor fraternal, la necesidad vital del perdón, y que incluso en el corazón más frío, la verdad tiene el poder de derretir cualquier obstáculo. Julio me tomó la mano. Nos miramos y sonreímos. Una sonrisa genuina, cansada pero sincera. Nuestro vínculo había sobrevivido a la traición, al miedo y a la ambición desmedida. La fortuna de nuestros padres seguía en nuestras manos, sí, pero la verdadera herencia, el tesoro más valioso, era el entendimiento que finalmente habíamos encontrado entre nosotros. Y mientras la luz del nuevo día iluminaba los retratos de nuestros padres en la pared, sus rostros parecían sonreírnos. Supe entonces que esta historia nunca fue realmente sobre un negocio o una fortuna. Era sobre la familia, sobre la lealtad, y sobre la increíble fuerza que surge cuando la sangre se convierte en una alianza, y no en un campo de batalla. El hielo, por fin, se había roto. La verdad había salido a la luz. Y algo en mi interior me decía que, aunque el peligro siempre acechara en las sombras, mientras estuviéramos juntos, Julio y yo, seríamos invencibles. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte para no perderte lo que venga. Hasta la próxima. Si esta historia te tocó, deja tu like. Suscríbete al canal para más cuentos motivacionales, reflexiones e historias reales que inspiran. Comenta aquí abajo desde qué ciudad y estado estás viendo este mensaje. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia por el mundo. Comparte para que más personas que necesitan esperanza y motivación hoy puedan recibir este mensaje.